A ver, a ver, a ver. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toledo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Ese muchacho. Sebastián, ¿qué tal? También, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, ¿cómo crecen estos muchachos, caray? Bueno, así es la vida. Ustedes crecen, yo envejezco, así es la vida. Ya, muchachos, vamos a ver la filosofía moderna en la segunda parte. Ya habíamos visto ya la primera parte de la filosofía moderna, ¿no es así? Bueno, habíamos visto ahí las posturas básicamente racionalistas y empiristas, ¿se acuerdan? En las teorías racionalistas vimos a René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, ¿no es cierto? Y dentro de los empíricos vimos a Francis Bacon, John Locke, David Hume, ¿no? Y George Berkeley, ¿no es cierto? ¿Ya? También vimos que en medio del racionalismo y el empirismo, alguien que trata de conciliar ambas posturas es Kant, ¿no? A la postura de Kant se le llama criticismo, no sé si anotaste, ¿ah? Anota, criticismo, ¿ya? Porque plantea que el conocimiento, al fin y al cabo, depende de ambos, tanto de la razón como de la experiencia, dice Kant. Kant dice, ya, que la razón por sí sola es abstracta, ¿ya? Cáscara vacía, ¿ya? Pero que la experiencia también por sí sola es ciega, ¿ya? Entonces, para que ocurra el conocimiento se requiere de ambos, tanto de la experiencia como de la razón. ¿Ya? Ese es el criticismo, entonces, que trata de conciliar un poco con las posturas racionalistas y empiristas, ¿ya? Hasta ahí avanzamos, ¿no es cierto? Hasta Immanuel Kant. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de esta filosofía moderna, ¿ya? Nos vamos a ubicar en el siglo XIX entonces, ¿ya? Muy bien, este, a ver, como contexto tenemos el capitalismo industrial desarrollado, hay un gran avance tecnológico y dominio de la clase, ¿no? De la burguesía en Europa. Ya no es la feudalidad, ya no son los feudales, señores feudales, ahora es la burguesía, ¿no es cierto? Que trae por consecuencia esto, el optimismo burgués hacia el progreso, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un optimismo, ya, de la idea de progreso, ¿de acuerdo? Entonces se propone esta tesis, el hombre progresa debido a la razón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, frente a esta afirmación, el hombre progresa debido a la razón, tenemos continuadores y críticos, ¿ya? Quienes están de acuerdo con que el hombre progresa debido a la razón, el idealismo alemán, acá vamos a ver a Hegel, por ejemplo, como el más destacado, ¿ya? Y el positivismo, acá vamos a ver a Augusto Comte y Herbert Spencer, ¿ya? Que suscriben esto, pues, de que el hombre progresa debido a la razón, ¿ya? Quienes en cambio plantean una postura distinta o crítica frente a esta afirmación es el marxismo. Tenemos acá a Carlos Marx y Federico Engels. Y el voluntarismo, vamos a ir ahí a Schopenhauer y a Friedrich Nietzsche. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, un poquito para entrarte en este tema de que el hombre progresa debido a la razón. Este, a ver, de repente dejamos de lado lo afectivo, de repente estamos dejando de lado también lo moral, ¿no es cierto? Cuando sostenemos esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Incluso hay que también entender que la razón humana también tiene límites, de repente, un poquito para comprender a qué se refiere con esta crítica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso entender algo como esto, una cosa es el desarrollo tecnológico, ¿ya? Y otra cosa es realmente el desarrollo humano, ¿me entiendes? ¿Ya? A ver, por ejemplo, a ver, mira, podemos comunicarnos con un celular, ¿no? A través de la vía satélite con alguien que está a la vuelta del mundo, con alguien que está en China o en la India me puedo comunicar. Incluso me puedo comunicar con alguien que está en la Luna a través de un celular, ¿de acuerdo? A través, gracias a este, los satélites, ¿no es cierto? La comunicación satelital. Ya. Sin embargo, miren cómo ha decaído la comunicación dentro de la casa, ya con quien está cerca a ti, entre padres e hijos, por ejemplo, no hay comunicación. Y pienso yo, no sé qué dicen ustedes, es una de las causas, una de las razones por la cual esta sociedad va de mal en peor. Hay un aumento de la delincuencia, hay un pensamiento bastante superficial, rudimentario, ¿no es cierto? Porque falta ese vínculo entre padres e hijos, pues los padres están más preocupados en proveer recursos económicos y descuidan, ¿no? El vínculo afectivo, moral, ¿no? Con los hijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no hay comunicación, ¿ya? Por si acaso, dar órdenes no es comunicar. ¿Ah? Tiende tu cama, haz tu tarea, ya estudiaste. Ya, eso no es comunicarse. Comunicarse es cómo te sientes, por ejemplo, ¿no? ¿Estás contento, estás triste? ¿Cómo te va en la escuela, no?
¿Qué problemas has tenido, no es cierto? ¿Tienes de repente dificultades para socializar? ¿Te sientes marginado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso, o sea, contarse sus cosas, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y los padres lo mismo, ¿no? Contarles un poco sobre lo que es la realidad. A veces los adolescentes ni siquiera saben todo lo que el padre pasa, ¿no? No entienden, por ejemplo, lo que es conseguir trabajo. No entienden, por ejemplo, cómo funciona esto de la meritocracia, si funciona o no funciona, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay comunicación, ¿no? Entonces, mira, hay más tecnología en la comunicación, pero no nos comunicamos. ¿Te das cuenta? No es lo mismo desarrollo tecnológico científico que desarrollo humano, necesariamente. Tal vez porque se descuida los otros aspectos, ¿no? Afectivo, moral, entre otros. ¿Ya? Finalmente te propongo que mires las películas futuristas, pues, que justamente propone la industria cinematográfica de Hollywood, ¿no? Entonces, las más célebres, Guerra de las Galaxias o Viaje a las Estrellas. Si tú ves, hay un gran desarrollo tecnológico, naves espaciales que viajan a la velocidad de la luz a través de los agujeros, ¿no? De gusano. Ya, ya, supone que eso pasa dentro de, no sé, 1000 años en adelante, 2000 años en adelante, no lo sé, ya, pero es el futuro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, mucha tecnología, pero mira tú, las relaciones interpersonales, según estas películas, no han cambiado. Sigue habiendo un imperio, sigue habiendo rebeldes, o sea, sigue habiendo tiranos y gente que, o sea, no cambia, o sea, ¿tú qué dices? ¿Será así dentro de 1000 o 2000 años? ¿Los hombres seguiremos con las mismas relaciones sociales de ahora, solo que con más tecnología? ¿Será así? ¿O realmente podemos llegar a una sociedad donde no solamente evolucione la razón, la tecnología, sino también los afectos, los valores, nos podamos relacionar socialmente de una manera más igualitaria? ¿Ya? Ahí te lo dejo, ¿ya? Muy bien. Utopía, dicen algunos esto que pienso yo, porque yo sí creo que vamos a una sociedad más avanzada, no solamente tecnológicamente, sino también en tanto a relaciones. Por ejemplo, vamos a acabar con la pobreza, ¿no? Con la codicia que destruye el planeta, lo depreda, ¿no? Bueno, en fin, ¿ya? Esas son las posturas, por ejemplo, que vas a encontrar en el marxismo, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar, ¿ya, muchachos? Vamos viendo a ver qué nos dicen los autores, a ver. Aquí en las diapositivas hay bastante información, ¿ya? Igual yo tengo información de más, pero va a haber algunas cosas en las que voy a centrar más, ¿ya? Mi atención, ¿ya, muchachos? ¿De acuerdo? ¿Ya? Las necesarias, las que tú tienes que saber ahora, que estás en quinto secundaria al menos, ¿ya? Muy bien. Primero vemos el idealismo alemán, entonces, ¿ya? Corriente que aglutina a partidarios de la burguesía, defensores de una especie de Dios racional, ¿ya? Dios y la razón son lo mismo. Al final, Dios es la razón absoluta, te va a decir Hegel, por ejemplo. Mira, estos son pro de que la razón genera, ¿no es cierto?, el desarrollo de la humanidad, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver a sus representantes de frente, ¿ya? ¿De acuerdo? John Fichte primero, ¿ya? Dice, la razón tiene una finalidad moral, mira lo que dice, ¿ah? Y religiosa también, que es el comprender que el mundo entero es realmente una única entidad, Dios. El yo, que al generarse crea a la naturaleza, que es el no yo, y posteriormente a las conciencias humanas, que son los yoes, ¿ya? Esa es la postura de Fichte. Entonces, la razón tiene una finalidad, mira lo que dice, ¿ah? Moral y religiosa, ¿ya? Que es comprender que el mundo entero es Dios, pues Dios y el mundo son lo mismo, ¿ya? Dios es yo, ¿ya? Y cuando Dios genera la naturaleza es el no yo, porque está fuera de su yo, pues, ¿no es cierto? Y posteriormente crea las conciencias humanas que son los otros yoes o individualidades, ¿de acuerdo? Esa es la postura de Fichte. Schelling dice también que Dios es la naturaleza, entidad en constante dinamismo, vitalidad y libertad. La ciencia es muy rígida para comprender a la naturaleza, que es diosa. Por ello, solo la actividad libre del artista puede retratar. Eso que dice Shelley, ¿ya? Entonces, a través del arte es que podemos realmente representarnos a la naturaleza, ¿ya? Porque el arte es más libre, más creativo, ¿ya? Más divergente, ¿ya? En cambio, a través de la ciencia, no, la ciencia es demasiado rígida, ¿ya? Para comprender el dinamismo de la naturaleza, ¿ya? Eso es lo que dice Shelley. ¿Ya? Y vamos a lo que nos interesa, ¿ya? A ver, la postura de Hegel, ¿ya? Esto sí tienes que saber. ¿Listo? Este señor es George Hegel, ¿ya? Así sin EA, así George Hegel, es alemán, ¿ya? Bueno, él es un teólogo influenciado por la filosofía de, ¿te acuerdas? Baruch Spinoza, el racionalista Baruch Spinoza, ¿no? Hegel es autor de Ciencia de la Lógica, ¿ya? Es uno de sus libros, y el otro es Fenomenología del Espíritu, ¿ya? Atención, ¿ah?
Hegel, de él te voy a preguntar en los exámenes, sobre todo, ¿ya? A ver, tiene una postura panteísta. Él dice que el movimiento es el que genera las cosas, ¿ya? Todo lo que existe, ¿ya? Es producto del movimiento. ¿Te acuerdas que eso ya lo planteaba Heráclito, te acuerdas, no? Si hay algo absoluto, es el movimiento, justamente, ¿no? Ya, el cambio, ¿no? Ya, bueno, Hegel va en esa línea, ¿no? El movimiento es el que genera todas las cosas. Ahora, sin embargo, Hegel dice, ¿qué es el movimiento? El movimiento es Dios, pues, ¿ya? Entonces, Dios se concretiza en las cosas, ¿ya? La naturaleza viene siendo una etapa del desarrollo de Dios, ¿ya? Mira lo que dice, ¿ya? El movimiento lo genera todo, ese movimiento es Dios, pero a la vez Dios también, ¿ya? Que es el movimiento, ¿ya? Es algo abstracto, ideal, una idea, es también capaz de concretizarse, o sea, hacerse algo concreto en la naturaleza. Entonces la naturaleza también es Dios, ¿ya? Que es una de las etapas del desarrollo de Dios, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá tenemos un cuadro para explicar mejor esto, ¿ya? Entonces, tenemos que Dios se concretiza, por ejemplo, en la naturaleza como piedra, luego como planta, animales, ¿ya? Y cuando se concretiza en el hombre primitivo, no te olvides que el hombre no solamente es naturaleza, el hombre es sobre todo, ¿qué cosa? Espíritu, ¿sí o no? El hombre es espíritu, ¿ya? Entonces, cuando Dios se concretiza en el hombre, ya va volviendo nuevamente a ser espíritu. Mira, había sido primero Dios, se había concretizado en naturaleza, ¿ya? Piedra, plantas, animales. Pero al llegar a la evolución, al hombre, ya se está concretizando no solamente en naturaleza, sino también en espíritu, ¿ya? Ahora las sociedades van evolucionando y tenemos al hombre de Egipto, al hombre griego, al hombre de la Ilustración, ¿no es cierto? Y al hombre alemán del siglo XIX, que es en el que vivía Hegel, ¿ya? Hegel decía que el Estado prusiano, ¿ya? ¿Ya? Era el más evolucionado que existía, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ahí está el hombre con mayor desarrollo espiritual también. ¿Ya? Entonces, Dios o idea absoluta, o también llamado razón universal, se concretiza, mira, y va evolucionando, ¿no? Desde formas materiales hasta otra vez volver a ser espíritu, ¿ya? Entonces, para Hegel, atención, ¿ah? ¿Ya? Básicamente, la historia, ¿ya? La historia es el camino, ¿ya? Hacia la libertad, la cual se logra con la racionalidad, ¿ya? Entonces tenemos que, por ejemplo, ¿ya? Un animal es más libre que una planta, pero un hombre es más libre todavía que un animal. ¿Por qué? Porque tiene racionalidad. Ahora, entre el hombre primitivo y el hombre egipcio, ¿quién es más libre? El hombre egipcio. Y entre el egipcio y el griego, pues, ¿ya? Entonces, la racionalidad, la razón o espíritu es la que te va dando libertad. Y esa es la historia, ¿ya? La marcha hacia la obtención de una mayor racionalidad y con ella una mayor libertad, ¿ya? Eso es lo que dice Hegel, ¿ya? Entonces, ahora sí comprendemos mejor creo su panteísmo, ¿no? El movimiento es el que genera las cosas. Ahora, ese movimiento es Dios, ¿ya? Ahora, Dios se concretiza en las cosas. Acá están las cosas, piedra, planta, animal, ¿no? Que es una etapa de desarrollo, porque luego sigue evolucionando este espíritu, ¿no? Ya se convierte en hombre, ¿no? Griego, egipcio, ilustrado y hasta llegar al alemán, que es lo más avanzado, ¿ya? Entonces también tiene una postura, como estamos viendo, panlogista, Hegel, ¿ya? Porque considera que Dios, el movimiento del mundo, es la suprema razón, ¿ya? Por eso acá dice, mira, Dios, al cual él llama también idea absoluta, o perdón, o razón universal, así le llama a Dios, ¿ya? Dios es la razón máxima, ¿ya? La idea absoluta, lo más racional que puede existir es Dios, ¿ya? Entonces, Dios, el movimiento del mundo, es la suprema razón. Por eso se denomina la idea absoluta o razón universal, ¿ya? De ahí vamos a derivar lo siguiente. Esta afirmación es muy importante, ¿ya? Mira lo que dice Hegel, ¿eh? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Mira lo que dice, mira lo que estoy diciendo. Todo lo real, o sea, todo lo que existe, lo real es lo que existe, ¿ya? Es racional, ¿ya? Porque ha sido creado por la razón absoluta que es Dios, pues. Y todo lo racional, o sea, todo lo que es necesario, racional, existe también, ¿ya? A ver, vamos a ver qué dicen esto. A ver, como este Dios es la razón universal, ¿ya? Entonces, todo lo que existe es racional, o sea, tiene su razón de ser, ¿ya?
Repito, todo lo que existe, o sea, todo lo real es racional. ¿Qué significa? Que todo lo que existe tiene su razón de ser y su justificación racional, su porqué, su explicación, ¿ya? De tal manera que si una cosa perdiese su razón de ser, entonces esa cosa simplemente desaparecería. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la medida que Dios, razón universal, se va desarrollando, se hace cada vez más libre. ¿Ya? Y así tenemos esto que acabamos de ver. Mira, se va desarrollando. Entonces, la planta es más libre que la piedra, el animal es más libre que la planta. Ya habíamos dicho, ¿no? La historia es la marcha de la racionalidad hacia la libertad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esto de acá, de que todo lo real es racional, todo lo que existe tiene su razón de ser. Nada existe por gusto, por el azar o por las puras. Ya habíamos visto otros filósofos que también proponían algo similar, ¿no es cierto? ¿Ya? Todo lo que existe existe por algo. Incluso les ponía el ejemplo de las abejitas, ¿no? Tienen los insectos, ¿para qué existen? Vimos que, por ejemplo, hasta la abejita, que es un insecto, tiene su razón de ser, ¿no? Tanto es así que hemos llegado a la conclusión de que si las abejas desaparecieran del planeta, 50 años después los humanos también desapareceríamos probablemente. ¿Por qué? ¿No? Al no polinizar las plantas, al no haber plantas, no hay animales, no hay naturaleza, el hombre, ¿no? Llega a su fin. Entonces, ¿ves? Entonces, hasta el ser más insignificante existe por algo, tiene su razón de ser, cumple una función. ¿Ya? Eso es lo que dice Hegel. Hegel dice que el Estado alemán garantiza la libertad del hombre, ¿ya? Es uno de los momentos de mayor racionalidad y libertad del espíritu, ¿ya? ¿Ves? Así está ensalzando el Estado prusiano como el más racional y el más libre de todos los estados que han existido hasta la fecha, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero si seguimos con lo que dice Hegel, entonces este es solamente un peldaño. Se supone que la razón debe seguir evolucionando, ¿no? Pero en un momento Hegel cree que este Estado alemán es el máximo desarrollo organizativo del hombre, ¿ya? Y hay un poquito que se contradice. Bueno, ¿qué más? El sistema del mundo, ¿ya? Dios, que es la idea absoluta, al desarrollarse y construir el universo, pasa por tres momentos que podemos esquematizar del siguiente modo, ¿ya? Mira, seguimos explicando este cuadrito, ¿ya? Dios, ¿ya? Al concretizarse, al hacerse naturaleza, espíritu, para volver a ser espíritu nuevamente, ¿ya? Pasa por tres momentos, dice. Primero, al comienzo Dios es solamente idea en sí, ¿ya? Idea, solamente idea, o espíritu si tú quieres, ¿ya? Idea en sí, o Dios, ¿ya? Momento en que Dios se presenta como el generador de todo. La idea en sí es estudiada por la lógica, ¿ves? ¿Por qué? Porque la idea en sí, o sea, Dios es, ahí es razón absoluta. No se ha concretizado todavía, ¿ya? Ahí es espíritu, idea, algo abstracto todavía, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso para Hegel, ahí está el idealismo, primero es la idea, después la materia, pero esta evoluciona y nuevamente vuelve a ser idea, ¿ya? Ahí está el idealismo de Hegel, ¿ya? Muy bien. Dos, la idea fuera de sí, ¿ya? O también llamada naturaleza, ¿ya? Entonces, ahora la idea fuera de sí o naturaleza, o sea, aquí es cuando Dios se concretiza, ¿no? Acá está, momento en que Dios en su desarrollo se transforma en naturaleza, se concretiza. Este momento de desarrollo es el objeto de estudio de la filosofía de la naturaleza, justamente, ¿ya? Para entender que las leyes de la naturaleza son totalmente racionales, pues. Tres, la idea que vuelve así, o sea, nuevamente se vuelve espíritu, ¿te acuerdas? Después de concretizarse en el hombre, otra vez, ¿no? Vuelve a ser espíritu, porque el hombre no solamente es carne, el hombre es espíritu también, ¿no es cierto? Momento en que la naturaleza genera al hombre, ¿ya ves? Aquel que tiene conciencia de sí mismo y producirá teorías sobre todo este proceso, ¿de acuerdo? Ahora, esta idea que vuelve así, o espíritu, ¿ya? ¿Ya? Que surge con la aparición del hombre, también pasa por tres momentos también, ¿ya? También pasa por tres momentos. Atención, ¿ah? El espíritu subjetivo son los contenidos de la conciencia de cada ser humano, ¿ya? La individualidad, ¿ya? Ese es el espíritu subjetivo, ¿ya? El espíritu que tenemos cada uno de nosotros, según Hegel. ¿Quién estudia eso? La psicología, dice Hegel, por ejemplo. Ahí no está, pero tú puedes anotarlo, ¿ya? La psicología. Luego tenemos el espíritu objetivo. Eso no está dentro de nosotros. Objetivo está fuera de nosotros. Espíritu fuera de nosotros, claro.
La concretización de estos contenidos de la conciencia, ya, eso que el hombre piensa, lo concretiza también. El hombre también es capaz de concretizar sus ideas. ¿Cómo? Cuando crea sociedades y Estado. Claro, ¿ya? El hombre es capaz de crear sociedad y Estado. Ahí concretiza su espíritu, pues, su inteligencia, su razón, ¿ya? Y lo concretiza en organizaciones sociales como la sociedad y el Estado, ¿de acuerdo? Ese es el espíritu objetivo, ¿ya? Y finalmente, el hombre llega al espíritu absoluto, ¿ya? Son los mayores productos de la sociedad. ¿Y cuáles son esos? El arte, esas son las ideas, mira, espíritus, son ideas del hombre, ¿no? La religión, la filosofía, ¿ya? La filosofía es la ciencia que describe todo este desarrollo o despliegue de Dios, justamente. Porque no te ves que Dios es el comienzo y principio, ¿ah? ¿Ya? Dios es espíritu en sí, que luego se concretiza en naturaleza, fuera de sí, y que luego vuelve a ser espíritu en el hombre, donde atraviesa por tres etapas: espíritu subjetivo, nuestra alma, nuestro espíritu; espíritu objetivo, lo que el hombre crea fuera de sí, sociedad y Estado; y el espíritu absoluto, que nos aproxima a Dios. ¿Cómo nos aproximamos a él? A través del arte, la religión y sobre todo la filosofía. ¿Ya? Porque la filosofía es razón, pues, ¿no es cierto? Es la razón. ¿Ya? ¿Qué más? Otra cosa que hay que destacar en Hegel es esto de acá, la concepción dialéctica del mundo. ¿Qué es la concepción dialéctica del mundo? Como Dios es el movimiento racional que pasa por diversas etapas, como acabamos de ver, entonces es un permanente devenir. ¿Te acuerdas? Heráclito hablaba de esto, ¿no? ¿Ya? Pero de manera ordenada. Devenir es cambio constante, dinamismo, ¿ya? Ese orden ocurre del siguiente modo. No te olvides que Dios es idea, razón, ¿ya? Entonces, ¿cómo evoluciona? De la siguiente manera. Tenemos una afirmación o tesis a la cual le va a surgir una negación o antítesis. Entonces hay un choque de ideas, hay una contradicción para llegar luego a la negación de la negación, que es la síntesis. Sin embargo, la cosa no queda allí. Esta síntesis con el tiempo deviene en tesis. Claro, porque es una afirmación, una síntesis es una afirmación. Y en algún momento va a surgir otra vez una antítesis, que es su negación, y se va a llegar a una síntesis. Así evolucionan las ideas, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, entre Heráclito y Parménides había un debate. Heráclito, todo cambia, eso sería una afirmación, ¿ya? Parménides, nada cambia realmente, ¿ya? Ese es un debate. Y se llega luego a una síntesis. Por ejemplo, los pluralistas decían, ya, el ser no cambia, pero las formas del ser sí. ¿Ves? Eso es una síntesis de ambas, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero luego con el tiempo también va a surgir una antítesis a esa afirmación, ¿no es cierto? O otra vez el debate y surgirá una idea superior, ¿ya? Así evolucionan las ideas. Esta es la dialéctica de Hegel, ¿ya? ¿De acuerdo? Haremos un poquito más. ¿Ves? Acá dice un permanente proceso, ¿ya? Esto nunca acaba, ¿ya? Y gracias a esto las ideas evolucionan, ¿ya? Afirmación. Una entidad, cosa material, idea o hecho, en su desarrollo genera dentro de su seno condiciones ya contrarias, ¿no? O sea, su negación, pues, ¿ya? Estas condiciones contrarias, al ir desarrollándose conjuntamente con toda la entidad, terminará superando, eliminando a la entidad, ¿ya? Dando, donde, perdón, se encontraba albergada, pasando a ser una entidad nueva, ¿no? Que es la antítesis, pues, ¿ya? Debido a que surgió de una entidad anterior, la entidad nueva conserva algunas características anteriores. O sea, no es negación total de la tesis, ¿ah? ¿Ya? Pero esta nueva entidad también genera condiciones contradictorias en su seno, ¿no? Otra vez otra contradicción, que es la negación de la negación, ¿ya? Y nuevamente, estas nuevas condiciones contrarias terminarán por eliminar la entidad anterior, ¿ya? De eso se trata, chicos, entonces. Entonces, para Hegel, Dios, ¿ya? Que es la razón absoluta, la idea absoluta se concretiza, ¿de acuerdo? En naturaleza, en el hombre alcanza nuevamente espíritu, ¿ya? Pero al final todo se reduce a evolución de ideas, porque Dios es idea o espíritu, ¿ya? Y las ideas o espíritus, o espíritu, perdón, ¿ya? La idea o espíritu evoluciona de la siguiente manera, ¿ya? Con una afirmación que en su seno ya alberga la negación, ¿ya?
el cual también alberga otra negación, ¿ya? Entonces, negación de la nación es la síntesis, ¿ya? Entonces tenemos, no te olvides, ¿ah? Tesis, que es una afirmación, antítesis, que es su contrario, y luego tenemos una síntesis, ¿no? Con el tiempo esta síntesis es tesis, va a surgir otra antítesis y así hasta el infinito, ¿ya? Esa es la dialéctica de Hegel. Y ese es el idealismo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Todo comienza con el espíritu, que es razón o idea absoluta, que es Dios, ¿ya? Y todo vuelve a él otra vez, ¿ya? Pero cada vez de manera más desarrollada, ¿ya? No como círculo, sino como espiral, ¿de acuerdo? Esa es la postura de Hegel. ¿Alguna pregunta, muchachos? Uf, es lo más abstracto, lo más complicadito que vemos hoy día, ¿no? Las teorías de Hegel. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Debo suponer que está todo claro. ¿Sí? Pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Ya, muchachos, y preguntar. Ya, gracias, Toledo. Como a mí la filosofía no es escucharla una vez y entenderla de golpe, ¿no? Se requiere darle una leída más, ¿no? ¿Ya? En la tarde, den una leída más, a ver, o escuchen la grabación de repente, ¿no? ¿Ya? Y cualquier duda, anótenla y la próxima semana me preguntan, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver el marxismo, ¿ya? El marxismo, en cambio, es una concepción materialista, mira, es lo contrario, mira. Hegel es idealista, tiene que ver con el idealismo alemán. En cambio, Marx es materialista, ¿ya? Pero es un materialista dialéctico. Justamente va a tomar la idea de dialéctica de Hegel, ¿ya? Pero, como dice él, ¿no? Estaba de cabeza, él la pone de pie, ¿no? ¿De acuerdo? Porque esta dialéctica rige en la realidad, en la naturaleza, en la sociedad, ¿ya? Y esa es la que genera cambio de ideas, ¿ya? Esa es la diferencia entre Marx y Hegel, ¿ya? Para Hegel son las ideas, ¿ya? Las que generan los cambios en la realidad. En cambio, para Marx, al contrario, son los cambios en la realidad los que generan cambio en las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta idea de contradicción, según Marx, surge porque tú en la realidad ves contradicción, ves lucha entre día y noche, entre la burguesía y el proletariado. Tú ves la contradicción en la realidad y luego la comprendes, entonces luego aparece en tu mente. En cambio, para Hegel es al revés, ¿ya? ¿Ya? Esa contradicción, por ejemplo, esa lucha entre tesis y antítesis está en tu cabeza y luego tú lo aplicas a la realidad y cambias la sociedad, ¿ya? Entonces, ese es el viejo debate entre idealismo y materialismo, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿es la realidad la que cambia tus ideas o son tus ideas las que cambian la realidad? ¿Ya? Claro que Marx te va a decir que hay una relación dialéctica entre ambas, ¿ya? La realidad genera cambios en tus ideas y tus ideas a su vez generan cambios en la realidad y así permanentemente. Pero, ¿cuál es primero? Entonces Marx te va a decir, primero son los cambios en la realidad y después los cambios en tus ideas. Pues. Por eso es materialista, mientras que Hegel es idealista. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Marx y Engels escribieron el manifiesto del Partido Comunista, donde señalan qué es lo que quieren lograr. Si tú quieres saber qué es el comunismo, ahora tan manoseado, ¿no? Ahora que tenemos un gobierno, al cual llaman comunista, si ustedes ven, el gobierno de Castillo no es comunista, es un gobierno socialdemócrata, ¿no? Ya está hecho el presupuesto. Si alguno tenía dudas, ahí está ya el presupuesto. No, no es casi lo mismo que había planteado este Sagasti, ¿no? De repente le quita un poco de inversión al tema de la propaganda vía los medios de comunicación, pero en muchas cosas, ¿no? Ya propone lo mismo. Además que jóvenes, el comunismo es un ideal, es un ideal, ¿no? Primero se tendría que pasar por el socialismo. Bueno, la verdad mucho se desconoce. Pero si tú quieres saber más al respecto, no me creas a mí, menos le vas a creer pues, a Aldo Mariatti, a los de Willax, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Leer, pues, ¿ya? No es muy largo, el manifiesto comunista no es muy largo, es corto, ¿ya? Ahí vas a entender qué es el comunismo, qué se pretende, qué se busca, etcétera, ¿ya? Ahí te van a explicar, por ejemplo, que ya existió ya la comunidad primitiva, o comunismo primitivo, ¿no? Cuando el hombre estaba en las cavernas, ¿ah? Muy bien, sigamos. Ahora, Marx por su cuenta escribe El Capital, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde te habla de la plusvalía, por ejemplo,
describe cómo es el sistema capitalista, justamente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y propone cómo cambiarlo también, ¿no? ¿Ya? También escribe crítica a la filosofía del Estado de Hegel, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Y las tesis sobre Feuerbach. Justamente de Hegel va a rescatar, sin embargo, a pesar de su idealismo, dice, está interesante la dialéctica, ¿no? Esa la va a tomar de Hegel, ¿no? Eso del desarrollo no circular, sino en espiral, ¿no? Y de Feuerbach va a tomar el materialismo. Por eso, si te preguntas cuál es la filosofía del marxismo, es el materialismo dialéctico, ¿ya? Su compañero Engels escribió Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, ¿ya? Ahí donde van a cuestionar el idealismo justamente. El anti-Düring, y esto ahora es muy importante, dialéctica de la naturaleza. ¿Cómo se expresa esa dialéctica de la cual hablaba Hegel, pero en la naturaleza, ¿ya? ¿De acuerdo? En unas ideas, como decía Hegel, donde también se expresa, pero primero se expresa en la naturaleza, te va a decir Engels, incluso antes de que apareciera el hombre, ¿ya? Se expresaba la dialéctica en la naturaleza, ¿de acuerdo? Antes que el hombre, ¿ya? Entonces, el hombre la capta de la naturaleza, ¿ya? Y se vuelve idea en él, ¿ves? Pero primero, la dialéctica existe en la naturaleza, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, la lucha por el más, ¿no? Por ser el más apto, el más fuerte, pues, ¿no? Esa es dialéctica, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, listo. Algunas características del marxismo, es práctico, ¿ya? Marx dice, ¿no? Marx lo declara, ¿no? Al final la filosofía no es solamente para interpretar el mundo, sino para transformarlo a través de la revolución, dice Marx, abiertamente, ¿no? Y además tiene carácter de clase, expresa abiertamente que representa los intereses del proletariado. Eso también lo dice en el manifiesto, ¿ya? La clase social que según él librará a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué el proletariado? Porque no tiene nada que perder, dice, ¿no? En cambio, la burguesía, a los que le va bien, tienen mucho dinero, mucho poder económico, ellos no quieren cambiar nada porque tienen mucho que perder, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que va a decir Marx. Ahora veamos, ¿ya? Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo. A ver, te adelanto. Marx, para elaborar el marxismo, se nutre de lo más avanzado que la humanidad había creado hasta ese momento. Y es lo que hacen todos. O sea, cualquier teoría filosófica, si tú observas, ¿ya? No parte de cero, pues, sino toma, ¿no es cierto?, lo hasta allí avanzado por otros filósofos, por la ciencia, etcétera, ¿ya? Esas son las tres fuentes. Ya te mencioné incluso algunas ya, ¿no? La dialéctica, por ejemplo, la toma de Hegel, por ejemplo, te había dicho, ¿no? El materialismo de Feuerbach, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y sobre esa base, esas tres fuentes, crea las tres partes del marxismo, las tres partes que integran el marxismo, ¿ya? Veamos a continuación cómo es eso. La primera fuente es la filosofía clásica alemana, ya te anuncié, Feuerbach y Hegel, ¿no? ¿Ya? De Feuerbach el materialismo, de Hegel la dialéctica. Ya, de esa fuente, ¿ya? Se forma la primera parte del marxismo. ¿Cuál es la primera parte del marxismo? La filosofía marxista. ¿Y cuál es la filosofía marxista? El materialismo dialéctico, ¿ya? E histórico. Esa es la filosofía, ¿ya? Acá está, de Feuerbach, toma el materialismo, ¿ya? El hombre es un ser religioso, crear Dios es su esencia inmutable, no, no se puede abolir la religión, sino solo cambiarla de la actual religión del amor a Dios a una religión de amor a la humanidad. Eso es lo que dice Feuerbach, ¿ya? De ese modo la humanidad mejorará, ¿ya? Esas ideas, ¿ya? Y de Hegel toma la dialéctica. El mundo es un conjunto de procesos, cambios permanentes, ¿ya? Entonces, de la filosofía clásica alemana, te repito que para Marx y Engels era lo más avanzado que había en filosofía en ese momento, en el siglo XIX, ellos construyen sobre esa base la filosofía marxista, te vuelvo a repetir que es el materialismo dialéctico, ¿ya? ¿Qué es el materialismo dialéctico? Dice, la materia es infinita y en eterno movimiento. Cuando dice infinita, quiere decir que la materia no ha sido creada, ha existido siempre y va a existir siempre. A lo más la materia se transforma, pero no se crea ni se destruye. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y además, en eterno movimiento, la materia está moviendo, está evolucionando, ¿ya? Es así que genera al espíritu, el espíritu a través del cerebro humano. O sea, la cosa es bien concreta, ¿no? No puede haber ideas, sentimientos, pensamientos, si no hay cerebro.
¿Ves? Así pienso materialista. Y el cerebro es materia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero el espíritu no es una energía positiva contempladora de las cosas, por el contrario, el espíritu permite transformar la materia, impulsándola y desarrollándola. Eso es, pues. Entonces, el hombre actúa, desarrolla ideas, con mejores ideas actúa mejor, eso desarrolla más sus ideas y actúa mejor y así constantemente. Ese es el materialismo dialéctico, ¿ya? Engels lo escribe en la dialéctica de la naturaleza, incluso te comenta cómo es que los homínidos, ¿no?, evolucionaron hasta convertirse en hombre a través de la práctica. ¿Qué práctica? La búsqueda de la subsistencia, de la alimentación, el trabajo. Ya justamente hay un capítulo dentro de la dialéctica de la naturaleza que se llama el papel del trabajo en la transformación del hombre en mono, te va a decir. ¿Ya? Ahora, del materialismo dialéctico a la interpretación de la historia. ¿Ves? La forma de producir los medios para poder vivir el ser social determinan la manera de pensar, que es la conciencia. ¿Ya? Entonces, la actividad que tú realizas, ¿ya?, para subsistir, ese es el ser social, va a determinar tu modo de pensar. Entonces, el hombre primitivo, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué era solidario? ¿Por qué era solidario? A ver, por su práctica, pues. Un hombre solo no podía, por ejemplo, protegerse, no podía cazar. Necesitaba agruparse con otros para cazar y protegerse mejor, pues. Entonces, la solidaridad, que es una idea, está en la conciencia, surge de qué? De la práctica, que es el ser social. ¿Te das cuenta? ¿Ya? No es que un día a un hombre primitivo se le ocurrió, ay, voy a inventar la solidaridad. No, la práctica, los hechos, el ser social determina esa conciencia de la solidaridad. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y por qué no había pues empresarios en la comunidad primitiva? Porque todos tenían que trabajar, no había propiedad privada. En cambio, cuando comienzan las creencias religiosas, ¿ya? Entonces comienzan a ver los famosos sacerdotes. El sacerdote dice, yo no voy a trabajar porque tengo que quedarme acá interpretando los designios de Dios. Ahí comienza ya la diferencia. Entonces, él no trabaja porque él hace trabajo intelectual, el sacerdote o espiritual, y los demás sí trabajamos. Ya comienza una división. Pero eso ocurre cuando hay un excedente de producción. Antes no se podía. Todos a trabajar, salvo niños, mujeres gestantes o ancianos. De ahí todos a trabajar por igual, ¿ah? Pero no, con la propiedad privada ya comienza. Ya hay suficiente comida, algunos se dedican, ¿no?, a ser sacerdotes, otros a mandar, a dirigir, ¿ya? Y ahí comienzan las desigualdades, ¿ya? Entonces el hombre del esclavismo piensa diferente al hombre de la comunidad primitiva, ¿ya? ¿De acuerdo? Y el hombre de la época feudal piensa diferente también. Y el hombre del capitalismo también piensa diferente. Entonces, el modo de producción, ¿ya?, que es tu ser social, tu práctica, qué haces para ganarte la vida, determina tu conciencia. Y en la actualidad también tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Un hombre, a ver, que es dueño de una fábrica o de muchas riquezas, por ejemplo, no sé, los Roque Benavides, los Romero, piensan de una manera y ahí tienes al comercio como su representante de las ideas que ellos tienen, ¿no? Mientras que la gente, ¿ya?, de a pie piensa de otra manera, pues la gente que trabaja en el día a día, ¿no? Por ejemplo, ¿Lima es bonito o horrible? Entonces, alguien que vive en San Isidro y trabaja en La Molina, o al revés, vive en La Molina y trabaja en San Isidro, Lima es hermosa, te voy a decir, porque su día a día es hermoso, su recorrido es bonito, claro. Pero alguien que vive en la punta de un cerro, sin agua, sin luz, sin desagüe, ¿no es cierto? Y tiene que viajar en micros llenos y arriesgarse a contaminarse, a enfermarse, donde en su barrio el basurero no pasa, ¿no es cierto? Entonces él no te va a decir que Lima es hermosa, pues, ¿te das cuenta? Entonces tu práctica social, ¿ya?, determina tu conciencia. Eso es lo que dice Marx. Porque para Hegel no era así, para Hegel era al revés, ¿no? ¿Ya? Es la idea la que genera cambios, ¿no? Y acá viene un punto de quiebra. Pues, entonces, ¿cómo logramos un cambio, por ejemplo? Muchos son hegelianos idealistas sin saberlo, ¿no? Muchos creen que, por ejemplo, no sé, pero nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y cambiamos todo, pues, ¿no es cierto? ¿No? Una nueva constitución, por ejemplo, y lo cambiamos todo, ¿no? La cosa es más complicada que eso, ¿no? Mucho más complicada que eso, ¿no? ¿Cómo ves?
Cuando hay intereses de por medio, hay gente que no va a querer resolver las cosas pacíficamente, desgraciadamente, ¿no? Por eso al final Marx llega a la conclusión, y la historia lo muestra, dice, ¿no? Que los cambios desgraciadamente ocurren a través de medios violentos. No quisiéramos que fuera así, dice, pero así ocurre, dice. Bueno, y ahí lo dejo, ¿ya chicos? Ahí lo dejo, no quiero meterme en líos también yo. A veces pensar es un delito, ¿ah? Bueno, ahí está. Bueno, acá hay más detalles sobre la dialéctica, ¿verdad? Unidad y lucha de contrarios, por ejemplo, la ley de la contradicción, ¿ya? En su proceso de desarrollo, toda cosa deviene en su contrario. ¿Te acuerdas que lo que Hegel planteaba a nivel de ideas, pues, tesis, antítesis, ¿no es cierto? ¿Ya? En la realidad es lucha de contrarios, ¿ya? Lucha de contrarios, ¿ya? En la realidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, en la lucha en el hombre hay una lucha entre nacer y morir. Todos los días mueren células en ti, ¿sí o no? Pero nacen muchas más, ¿ya? Cuando tú eres joven, son muchísimas más las células nuevas que las que mueren, ¿sí o no? Por eso incluso creces, pues. Pero en un anciano, por ejemplo, es al revés, ¿no? Comienzan a ser más las células que mueren que las que nacen. Por eso a partir de los 40, 45, un hombre pierde masa muscular, los órganos comienzan a fallar y en un momento determinado la muerte va a vencer. Pues. ¿Ya? Muy bien, listo. Esos son más detalles que vamos a ver luego mejor. ¿Ya? La segunda fuente es el de la economía. Según Marx, lo más avanzado que había era la economía política inglesa. Tú debes haber estudiado esto en economía, ¿no? Adam Smith y David Ricardo, ¿no es cierto? Adam Smith decía que el trabajo es la base de la riqueza de las naciones, ¿ya? La libre competencia es el mejor modelo de economía, ese es el liberalismo. El liberalismo viene desde Adam Smith, libre competencia, y eso está bien, pues. Yo te pregunto, ¿en la actualidad hay libre competencia? No, en la actualidad hay monopolios. A eso se le llama neoliberalismo. Tú debes haber estudiado eso en economía, ¿no es cierto? ¿Ya? El otro es David Ricardo. Dice, el valor de la mercancía es igual al trabajo socialmente necesario para su producción. O sea, ¿cuánto debe valer un producto? ¿Cuál es el precio o el valor, dice acá en realidad, ¿no? De una mercancía. Depende, pues, cuánto trabajo ha requerido, cuánto has trabajado tú por él. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Pero Marx, por eso va a hacer una diferencia luego entre valor y precio, por ejemplo, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y en cuanto a la libre competencia, bueno, vamos a ver si funciona, Rigio, o no. A ver, ¿quién realmente lo cumple? Estados Unidos habla de libre competencia, ya, no te pone aranceles, pero por ejemplo hay otras formas, ¿no? De evitar la competencia, ¿cómo? Te pone, por ejemplo, registros sanitarios muy estrictos, entonces muchos productos, por ejemplo, de países subdesarrollados como el nuestro, no pueden entrar, pues, por ejemplo, a competir, ¿no? ¿Ya? Y te tienen como proveedor de materia prima, nada más. Eso le llama imperialismo, Marx, ¿cierto? ¿Ya? Cuando la potencia hegemónica, en este caso norteamericana, no permite que otros países surjan porque les conviene tenerlos como proveedores de materia prima. Ya, entonces, bueno, ahí está. ¿Cuál es la fuente en economía del marxismo? La fuente es la política, ¿no? La economía política inglesa, ¿no? De Adam Smith y David Ricardo, ¿ya? Y de ahí Marx elabora su economía política marxista. Otra vez, mira, tomando en cuenta en algunas cosas, pero también cambiando otras, ¿ya? De eso se trata, pues, ¿no? ¿Ya? Es lo que dice Marx, ¿no es cierto? Negar no es negar todo, es negar los errores, pero tomarlo que está bien. Bueno, la economía política marxista es la que propone la ley de la plusvalía, eso está en el Capital, ya te había dicho. Y tú ya conoces, pues, ¿no? Es el valor de la fuerza de trabajo del obrero, está determinado por los medios necesarios para su existencia, ¿ya? Pero la fuerza del obrero produce mucho más de lo que necesita para existir. Ahora, ¿qué hace el burgués? Paga al obrero solo lo necesario para que exista su fuerza y viva alienado como objeto productivo, ¿no es cierto? Bueno, en resumen, la plusvalía es el trabajo no remunerado al trabajador. Y esa es la única forma de hacerse ricos en el sistema capitalista. Tú quieres hacerte rico, no lo vas a hacer con una buena profesión. Una buena profesión, siendo el mejor en tu profesión, a lo más tendrás lo necesario para vivir, ¿no? ¿Ya? Pero si quieres hacer más dinero, tienes que apropiarte la plusvalía de otros, ¿no? De diversas maneras. Entonces, crear una pequeña empresa donde otros trabajen por ti, ¿ya? Donde cada obrero, por ejemplo, produzca como 100 y tú le pagues solamente como 50. Con los otros 50 tú te quedas.
Yo de psicólogo, por ejemplo, he trabajado de chibolo ah, en un centro de salud mental, ¿ya? Entonces, por ejemplo, privado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, para que veas cómo es la plusvalía, ¿no? Ahí por consulta cobraban 30 soles en esa época, ¿ya? 30 soles por consulta psicológica, que más o menos es 45 minutos, una hora puede durar, ¿ya? Pero ¿cuánto me pagaban a mí? A mí me pagaban 15. Los otros 15, ¿quién se lo quedaba? La dueña del local. ¿Te das cuenta? Entonces, había terapista de lenguaje, de rehabilitación, éramos como 3 psicólogos, al final eran más o menos 10 personas, ¿ya? Entonces, y con todo sea lo mismo, ¿eh? ¿Ya? Cobraban 30, te daban a ti 15 y con 15 se quedaba ella, ¿no es cierto? Claro, su argumento era que ella era dueña del local, Ana tenía que pagar agua, luz, ¿ya? Pero se quedaba pues con la mitad, ¿ya? Bueno, que sea 5 de cada uno para pagar eso, igual le quedan 10, ¿te das cuenta? Con 10 ya gana 100 por hora, ¿ya? Sin hacer nada, ¿ya? Eso es plusvalía. Ahora eso, imagínate, ¿no? A gran escala, pues en una fábrica, por ejemplo, ¿no? 1000 trabajadores, ¿no? ¿No? Donde cada trabajador produce por hora el equivalente, por ejemplo, a 20 soles y le pagan solamente 10. Y eso, está menos en realidad, ¿no? Esa es la plusvalía, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así es que como algunos comienzan a hacerse ricos y otros se quedan solamente vendiendo su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Eso genera, según Marx, la enajenación del trabajo, ¿no? Donde la gente ya no trabaja para vivir mejor, la gente solamente ya vive para el trabajo. ¿Qué quiere decir? Te pagan lo mínimo necesario para que tú sobrevivas y vuelvas a seguir trabajando para que te puedan seguir extrayendo plusvalía. ¿Ya? Entonces no ganas lo suficiente para liberarte, no, solamente ganas lo suficiente para sobrevivir y te sigan extrayendo la plusvalía, es lo que dice Marx. De repente la clase media no lo entiende eso, pero el obrero, el campesino sí lo entiende, pues. ¿Ya? Sí lo entiende, porque se dan cuenta que trabajan duro, 12, 14 horas y apenas les alcanza para vivir nada más, ¿no es cierto? Para sobrevivir nada más y seguir siendo explotados al día siguiente, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el sueldo mínimo, muchachos. ¿Para qué te alcanza? Ah, apenas para sobrevivir, ¿eh? Y con familia, uy, la cosa es más angustiante, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O averíguate tú cuánto le paga al campesino, por ejemplo, en el campo. Pues el kilo de papa, que aquí en ciudad está un sol 50, al campesino en la chacra, ¿ya? Le pagan 20 centavos, 30 centavos por kilo de papa, ¿ya? Entonces se trabaja tan duro para ganar tan poco. Y eso, los campesinos que tienen chacras, porque hay otros muchos que ni siquiera eso tienen, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que va a cuestionar Marx. Entonces, al final, esto de la libre competencia no es tan libre, pues porque algunos ya tienen gran capital, entonces uno que recién comienza no podría competir con ellos, pues, ¿ya? Por ejemplo, a ver, imagínate un zapatero, a ver, va a poder competir con los grandes monopolios como Adidas, no sé, Puma, no podría, no podría, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, ahí vamos a dejarlo. Podemos hacer muchas derivaciones, pero yo entiendo que todo esto tu economía lo has llevado, ¿no? O sea, ¿no? Primero, la filosofía clásica alemana y después la economía política inglesa. Y de eso se derivan dos partes de las sociedades, pero sin el momento la señal, ¿no, chicos? Se fue por un momento la señal. Bueno, ya. Muy bien, sigamos chicos, ¿ya? Entonces te decía, la tercera fuente, ¿ya? Del marxismo es socialismo utópico francés y de él se va a derivar la tercera parte del marxismo, que es el socialismo científico, ¿ya?
estos socialistas utópicos, ¿ya? Son críticos del modelo capitalista, ¿ya? Por ejemplo, varios de ellos van a decir que el gran problema es la propiedad privada, ¿no? Porque eso te hace flojo, te hace egoísta, ¿no? Si no hubiera propiedad privada, si no existía la herencia, por ejemplo, todos tendríamos que trabajar, ¿no? En cambio hay gente que no, pero ¿para qué voy a trabajar si yo tengo una herencia? Y entonces, ¿ves? Genera la flojera, genera el egoísmo, dicen ellos, ¿no? Ya, hasta ahí, bueno, pero no proponen, pues, cómo cambiar eso, ¿ya? Por eso se le llama utópico, ¿ya? Utópico. Saint-Simon o Simon, por ejemplo, plantea, los industriales deben dirigir la sociedad, ¿ya? Se debe formar una sociedad mediante el progreso científico, ¿ya? ¿Está bien? Que gobiernen los científicos. Fourier dice las sociedades deben organizarse por medio de falanges, ¿ya? Una falange es una comunidad de 400 familias, ¿ya? Así sería mejor organizada una sociedad, ¿no? Porque esto de distritos, ciudades, estados, no funciona, no funciona. Y cada familia es muy individualista y no se preocupa por el otro, ¿ya? Hay una competencia ahí que parece la ley de la selva, ¿ya? Todas esas cosas critica Fourier. Bueno, sobre esa base, Marx te plantea el socialismo científico, ¿ya? Primero te dice que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿ya? ¿Cómo ha sido? Te lo resumo así. ¿Cómo cayó el esclavismo? ¿Cómo desapareció el esclavismo? Porque hubo una lucha entre las dos clases, los amos y los esclavos. Pues tú recordarás a Espartaco y otros movimientos más de los esclavos, ¿sí, no? Hasta que finalmente se logró un cambio, un avance de todas maneras, ¿no? Y llegamos a la feudalidad. Ahí tenemos ahora al siervo y al señor feudal. Allí hay otra vez lucha de clases. Lleva a la Revolución Francesa y tenemos una clase más, o perdón, una sociedad más evolucionada, que es el sistema capitalista, pues, donde tenemos ahora a la burguesía y al proletariado. Allí también, según Marx, hay lucha de clases, ¿no es cierto? Y en algún momento esto va a llevar a la revolución y a una sociedad más evolucionada que el capitalismo, ¿no? Entonces hemos evolucionado, ¿no? De esclavismo a feudalidad, de feudalidad a capitalismo, y se supone, según Marx, que del capitalismo vamos a pasar al socialismo, que es una sociedad más evolucionada según él, ¿ya? Ahora, sin embargo, en el camino tenemos al revisionismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Dice, para mostrar que su sociedad es libre, los burgueses generan sus marxistas, o sea, es una izquierda, o una, ¿ya? Pero al servicio, ¿ya? De los de arriba, pues no al servicio del proletariado. A eso le llama revisionismo Marx, ¿ya? ¿De acuerdo? Es gente que se hace llamar de izquierda, pero de nombre nomás. Pues. Bueno, aquí en el Perú tenemos de repente ejemplos, yo no sé, pero por ejemplo, Llanta se presentaba, ¿se acuerdas tú? Como un, ¿no? De izquierda y al final, no, mentira, no, era de la derecha. Digo, no sé, porque yo la verdad nunca le creí, pero había gente que sí decía, pues que era comunista, ¿no? Y míralo. Lo mismo de Castillo, ¿no? Vamos a ver, como te digo, hasta ahora no ha hecho nada fabuloso. ¿Cuántos meses ya pasó? No nos hemos vuelto a Venezuela, no se ha aislado. O sea, todas esas predicciones que se hacían de él no han ocurrido, pues, ¿no? Bueno, en fin. Luego tenemos la alienación, ya chicos, la alienación, ¿ya? ¿Qué es la alienación? Es cuando, por ejemplo, a ti te hacen creer que tú también eres empresario, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú eres de la clase de los empresarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Así te hacen creer, ¿no? Entonces vas a tener a mucha gente que no tiene capital, que sin embargo defiende al capitalismo, ¿ya? Esa es la alienación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ser más papista que el papa, pues. Y hay muchos de esos, ¿no? A ver, así como por ejemplo, a ver, cuando existía el esclavismo, ya en Norteamérica, por ejemplo, y teníamos que había negros en la casa, ¿ya? Que ayudaban al blanco a esclavizar a los negros, ¿no? Y es más, eran a veces más violentos que el mismo amo. Entonces, por ejemplo, a ver, un par de esclavos habían intentado escapar. Y es normal, pues, si quieren escapar del esclavismo, ¿no? Sobre todo cuando habían vivido en libertad antes, de repente, ¿no? Ya. Entonces, ¿ya? ¿Quién capturaba a estos negros que trataban de escapar? Otros negros, que a su vez los castigaban muy fuerte, ¿cierto? Pero otro decía, oye, pero tú eres igual que yo. No, no somos iguales. Yo vivo dentro de la casa, tú vives afuera, ¿no? Y te castigaban peor que el blanco. Eso es alienación, por ejemplo, ¿ya? O la actualidad igual, como te digo, ¿no? Gente que no tiene capital, pero que defiende al capitalismo, por ejemplo, ¿ya? Esa es la alienación, ¿ya? O incluso en cosas pequeñas como estas, ¿no? Querer imitar el comportamiento, por ejemplo, del rico, cuando en realidad no tienes los recursos necesarios, ¿no? En la película Sumare se ve algo de eso, ¿no?
Por ejemplo, él, ¿no? Quería imitar el comportamiento de los ricos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se avergonzaba de los suyos, ¿no? ¿Qué más? También Marx dice que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Porque como su droga, o sea, como que lo detiene, ¿no? O sea, no le permite al hombre, al ser humano, a los hombres, rebelarse, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Y bueno, este es un tema delicado, pero a ver, tú lo puedes ver cuando los españoles llegan a estas tierras, lo primero que hacen es imponer su religión. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te imponen su religión? ¿Mm? El mensaje es este, ¿no? Nosotros tenemos al Dios verdadero. Tú adoras dioses falsos. Quizás hasta el diablo estás adorando tú sin saberlo. Que Apus, que el sol. Entonces, está bien que yo te invada porque te estoy dando la verdadera religión. Yo tengo la razón, tú estás equivocado. Yo blanco soy superior, tú indio ignorante estás adorando falsos dioses. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ese papel cumplió, ¿ya? Muchas veces, ¿no? Incluso que decía la iglesia, Dios ha querido esto, que nosotros lleguemos aquí para evangelizar. Esa es voluntad de Dios. Entonces está bien que tú seas esclavo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Palabras más, palabras menos, claro, no lo decían con esa claridad, pero esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el marxismo, jovencitos? Ya, las teorías que vienen son bastante más sencillas ya. ¿Alguna pregunta? ¿Quisieran que profundicen algo de repente? Además, también la religión es el opio del pueblo porque mira lo que te promete, ¿no? Venimos a sufrir a esta tierra, venimos a pagar por el pecado original, ¿no? Pero ya en la otra vida seremos felices, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se muere, ¿ya? Pensando en eso, pues ya en otra vida seré feliz. Pues acá me resigno nomás, ¿ves? Es un poco estoico eso, ¿no? Un poco de estoicismo de ahí también, ¿no? Ya, a ver, alguien está comentando algo de repente, alguna pregunta. Sí, jara, dice. Mar tendría piojos en la barba y bueno, en esa época se usaba, ¿no? La barba de esa manera, ¿no? Claro, y antes también en otras sociedades se usa. Ay, Jarita, qué comentario. Yo pensé que es a preguntar algo interesante, ¿eh? Ya. Y sí, el tema de los piojos era algo frecuente en Europa, ¿no? Bueno, le llamamos piojos, pero hay de insectos con ese nombre, ¿no? Positivismo, ahora, ¿ya? A ver. Esta es una corriente de la modernidad que considera que el progreso de la humanidad se consigue mediante el avance de la ciencia, ¿ya? El positivismo, chicos, es como una religión, pero no se adora a Dios, sino a quién se adora, a la ciencia. Sí, eso es el positivismo, ¿ya? Si quisiéramos de repente decirlo de manera simple, ¿ya? El positivismo es empirista, solo se conoce lo que nos brinda la experiencia, o sea, solo podemos conocer lo que podemos captar con los sentidos. Lo que no captamos con los sentidos, que es lo metafísico, eso no lo podemos conocer, entonces no podemos hablar de eso. Pues. Entonces, para un positivista tú le hablas de mente o espíritu, eso no es ciencia, te va a decir, porque eso no se puede captar. O dime, a ver, ¿de qué color es el espíritu? ¿Cuánto pesa la mente? O sea, no puedes captarlo con los sentidos, no puedes medirlo, entonces eso no es ciencia, no se puede hacer ciencia. Deja eso de lado, deja eso para la religión, lo que tú quieras, ¿ya? Pero con eso no se puede hacer ciencia. Solamente se puede hacer ciencia entonces de lo que nos brinda la experiencia, de lo que podemos captar con los sentidos, ¿ya? Eso es lo que propone el positivismo esencialmente. Cientificismo. La ciencia es el saber supremo. No solamente eso, ellos creen que la ciencia es la única fuente de conocimiento, nada más. Ni el arte ni la filosofía, no, solo la ciencia. ¿Ya? Optimismo por el progreso. La historia en un constante progreso gracias al avance de la ciencia. Eso piensan ellos. Que sí hay un progreso de la humanidad gracias a la ciencia. ¿De acuerdo? Lo que hablábamos al comienzo, pues. Ya lo dejo en ti. ¿Tú qué dices? ¿Es verdad o no es verdad? A ver. ¿Ya? ¿Qué más? Rechazo a la metafísica. Metafísica es aquello que está más allá de lo físico. Por ejemplo, la mente, Dios, el alma. Todo eso es metafísico, ¿ya? ¿Por qué lo rechaza? Dice, no se puede realizar teorías científicas sobre ideas que no provienen de la experiencia, ¿no?
¿Cuál es eso metafísico sobre lo cual no podemos hablar, no podemos conocer? Esencia, sustancia, Dios, alma, origen del mundo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces no podemos realizar teorías científicas de lo que no proviene de la experiencia sensible, ¿ya? De todo eso que hemos mencionado. Representantes del positivismo. Tenemos a Herbert Spencer, ¿ya? Mira lo que dice Spencer. Este es Spencer. Dice, el mundo entero evoluciona desde lo homogéneo y simple hacia lo más heterogéneo o compuesto. La sociedad es un organismo natural y por tanto está regido por la ley evolucionista del más fuerte. Solo los individuos o los grupos humanos con mejores condiciones deben vivir. De ahí que debe rechazarse cualquier proyecto que busque la igualdad de los hombres. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces todo se trata de razón. Acá no hay los sentimientos, la moral. En todo caso, si están basados en la razón, ¿ya? En la ciencia. Entonces dice, la ciencia que te muestra que en la naturaleza se impone el más fuerte. Ya en la sociedad es igual, ¿ya? Y así tiene que ser, por algo es. ¿Ya? Entonces él cree que en la sociedad deben sobrevivir los más fuertes. A muchos les parecerá absurdo, pero si lo piensas bien, otra vez te digo, hay mucha gente que piensa así, ¿ya? Por ejemplo, durante el gobierno de Fujimori se realizaron esterilizaciones forzadas. ¿Cuál es la idea? Esta que está ahí, pues. Si eres pobre, ¿para qué tienes hijos? Y suena racional, ¿no? Mira, suena racional, ¿sí o no? Claro, pues si eres pobre, ¿cómo vas a tener 5 o 6 hijos? Pues es ser irresponsable, hasta malvado, ¿no es cierto? Y suena lógico, ¿no? Suena racional, ¿no? Bueno, entonces, mujer que daba a luz la esterilizaban para que no vuelva a tener hijos, pero sin que ella lo sepa, a la fuerza, pues se llaman esterilizaciones forzadas. No preguntaban. Después del parto, o aprovechando el parto, ligadura de trompas, listo, no puede tener hijos esta mujer. ¿De acuerdo? Te vuelvo a decir, suena racional, ¿no? Pero yo te hago una pregunta nomás, también usando la razón. En ese sentido, en el Perú hay cerca de 4 millones que viven en pobreza extrema, ¿ya? 4 millones de personas que viven en pobreza extrema, ¿ya? Entonces la pregunta es, esas personas no tienen derecho a la reproducción, entonces, porque siendo pobres, la verdad, no podrían mantener ni un hijo. Entonces no deberían tener ni un hijo siquiera, pues. Así es. Solamente los que tienen plata o los menos necesarios deben tener hijos. Los pobres simplemente no deben tener hijos. Entonces, por ser pobres se extinguen, pues porque no van a tener progenie, no van a tener prole, no van a tener hijos. Se extinguen, desaparecen por ser pobres. Entonces se imponen los más fuertes, solamente los más fuertes, o sea, los que tienen dinero, nomás deben tener hijos. Así es, ¿te parece? Parece una encrucijada, ¿no? Profe, pero por otro lado también, ¿cómo lo van a mantener, pues? Pero por otro lado también es su derecho. Tú lo vas a entender mejor cuando seas adulto, ¿ya? O sea, ahorita ya es tan joven, pero de adulto algún día vas a querer también tener hijos, ¿no? O uno al menos, pues, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces parece una encrucijada, ¿no? Pero en realidad esto tiene una solución más atrás, ¿no? Que es la educación, pues. O como decía ya González Prada, mira, lo decía en el siglo XIX González Prada ya, ¿eh? Justo en esta época, ¿ya? En esta época. ¿Sabes qué decía González Prada? El problema no es acabar con los pobres, no es eliminarlos, no te reproduzcas, no, no, no. El problema es acabar con la pobreza. ¿Y cómo haces eso? Educándolos, pues no hay otra forma, ¿ya? De ahí la importancia, hijos, de que la educación sea de calidad y para la gente pobre, gratuita además, ¿no? ¿De acuerdo? Y mi hermana con mi sobrino viven en Argentina. Él estudia, mira, está en primaria, está en 4 horas de primaria, estudia de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se llama jornada completa. Allá le dan su almuerzo, te cuento. Esa es educación gratuita. Pero almuerzo de verdad, ¿ah? No tu pan con atún y no sé, y tu agua, ¿no? No, almuerzo le dan. ¿Ves? Esa es educación gratuita, ¿no? Además, él fue detectado con autismo, ¿no? Ahora le va bastante bien. Tiene un profesor de apoyo ahí. Ya o sea que en sus clases le ayuda, bueno, ahora ya no, ya, hasta el año pasado tenía, le ayudaba a comprender mejor las clases, le interpretaba algunas cosas que él no entendía, ¿de acuerdo? Aparte, le daban terapias gratuitas de lunes a viernes. Encima el Estado le daba una subvención a mi hermana. El equivalente acá, no sé, a 600 soles, pues, mensual. ¿Para qué? Para sus pasajes, para que se movilice, pues, para sus terapias, pues.
¿ya? En cambio, aquí en el Perú, averíguate a ver cómo está la gente que tiene hijos con autismo. Se fregó. El apoyo estatal es mínimo, mínimo, mínimo. Te citan una vez al mes, ¿no? Hay terapias semanales. ¿Ah? Los colegios a veces no te quieren recibir al hijo que tiene ese problema. No tenemos los especialistas, te dicen, ¿ya? Se te tienen en el abandono total, ¿ya? Entonces, creo que el tema es ser más humano, ¿no? Más sensibles, ¿no? Con lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, ahí lo dejo. Ya me estoy haciendo el tema otra vez. Volvamos. Entonces, Spencer plantea esta postura, ¿ya? La ley del más fuerte. La sociedad rige, perdón, en la naturaleza rige y en la sociedad también debería ser igual, ¿ya? Tenemos acá a su máximo representante, a ver, ¿ya? Así como en el caso del idealismo alemán hemos visto a Hegel, en el caso del marxismo hemos visto a Marx, a Engels no le hemos tocado, a Engels, a Federico Engels no. En el positivismo nos interesa a Augusto Comte, ¿ya? Esto es bastante más sencillo, vas a ver, ¿ya? Para Augusto Comte, ¿ya? Autor de Filosofía Positiva y Catecismo Positivista, donde te dice prácticamente eso, ¿no? Que la ciencia es como un Dios, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice que la física es el modelo de la ciencia, o sea, todas las ciencias tendrían que tratar de emular a la física. La física es el modelo de ciencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso muchos llaman a la física y a la química, por ejemplo, ciencias duras, ¿no? Y a la sociología, a la psicología, a la economía, ciencias blandas le llaman, ¿no? Como que todas estas, mencionadas la sociología, por ejemplo, tendría que imitar a la física en cuanto al método, es lo que va a proponer Comte, ¿ya? El método de la física permite un conocimiento objetivo de los hechos de la naturaleza. Ese conocimiento no es solo para saber cómo son los fenómenos, sino para utilizarlos en beneficio del hombre, para la prevención y para la acción, ¿ya? Los filósofos positivistas deben dirigir la sociedad industrial. El filósofo es el encargado de indicar a la gente que el conocimiento supremo es el justicio, el científico, perdón. Por eso quienes deben gobernar son los filósofos positivistas, dice. La sociología, acá está, mira, así como hay una física natural, también es posible construir una física social. ¿Ya? Entonces, para Comte no es sociología, sino física social. ¿Ya? Una ciencia que permita el conocimiento riguroso de las sociedades aplicando el método de la física a los asuntos humanos. El objetivo de este conocimiento es la reforma social. Cuando vemos el tema de epistemología, vas a ver, ¿no? Que no, es que por sus objetos de estudio, ¿ya? Física y sociología no pueden tener el mismo método. Pero Augusto Comte, en cambio, pensaba que sí, ¿ya? Que sí, debían tener el mismo método, ¿ya? Mira, dice que la física social o sociología se divide en estática social y dinámica social. La estética social estudia el orden de las sociedades, es decir, cómo las sociedades están organizadas en una etapa de la historia. En cambio, la dinámica social que estudia el progreso de las sociedades, es decir, cómo las sociedades progresan a lo largo de la historia. ¿Ya? Y sobre esto segundo, de la dinámica social, ¿ya? Te va a decir que la sociedad, ¿ya? Ha evolucionado a través de los siguientes estadios, ¿ya? Acá atención, ¿ah? Entonces, Augusto Conte te propone esto, ¿ya? Que ya las sociedades, ¿ya? Han progresado a lo largo de la historia atravesando tres estadios, ¿ya? ¿Cuáles son? Primero, desde el hombre primitivo, ¿ya? ¿Ya? Hasta Grecia, tenemos la teología, así se llama, ¿ya? Periodo o estadio es, ¿no? Teológico o religioso, ¿ya? Se utilizan dioses o fuerzas externas para explicar la realidad, ¿ya? Por ejemplo, en ese periodo, cualquier fenómeno natural era interpretado como voluntad de Dios. Un rayo, un trueno, a Zeus en algunas sociedades, en otras decían que era Odín, y así, ¿ya? La lluvia, igual, están tristes los dioses, están molestos, qué sé yo, ¿ya? Entonces, al periodo teológico religioso es un periodo o época en la que se imponía eso, pues el pensamiento de los humanos era así, teológico, si tú quieres, mitológico, anota también, ¿ah? También le llaman mitológico, ¿ya? Teológico, mitológico o religioso. Entonces, todo se explicaba, ¿ya? A través de dioses o fuerzas externas, ¿ya? Terremoto, un temblor, las guerras eran producto de la voluntad de Dios Marte, pues el dios de la guerra, ¿no? O sea, todo lo que ocurría era explicado por la voluntad de los dioses, ¿ya? Ese es un periodo. Luego evolucionamos, ¿ya?
y llegamos al periodo metafísico abstracto, o también se le llama filosófico también, ¿ya? Metafísico abstracto o filosófico, ¿ya? Donde se utilizan esencias o fuerzas internas para explicar la realidad, ¿no? Como esencias o fuerzas internas, por ejemplo, que tenemos un espíritu, ¿de acuerdo? O que tenemos un ser, ¿ya? O que tenemos una esencia, ¿de acuerdo? Ya, ese es el periodo metafísico o abstracto, o también llamado eh, filosófico, ¿ya? Y esto es desde Grecia, cuando aparece la filosofía, hasta la Revolución Francesa, ¿ya? A partir de la Revolución Francesa, entramos recién al tercer estadio del desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo positivo o científico? ¿Ya? Que es en el que estamos en la actualidad, ¿ya? Que consiste en la utilización de la observación, la experimentación y la comparación para obtener conocimientos. Mira, ya no nos basamos en dioses para explicar las cosas, tampoco no nos basamos en fuerzas internas, sino para explicar las cosas en el periodo científico positivo nos basamos en la observación, la experimentación y la comparación. Por eso se le llama periodo positivo o científico. ¿De acuerdo? Establecer leyes, relaciones que describen los fenómenos. En cambio, antes que se buscaba causas o principios. En cambio, ahora se busca establecer leyes que te permiten predecir lo que va a pasar después. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, según Augusto Comte, la humanidad ha atravesado por estos tres periodos. ¿eh? Digamos que el periodo teológico religioso, dice Comte, es como la infancia, ¿ya? De la humanidad, ¿ya? Bastante fantasioso, ¿no es cierto? El periodo metafísico abstracto o filosófico es como la adolescencia de la humanidad. Y el periodo positivo científico, dice Augusto Comte, es como ya la adultez de la humanidad. ¿Ya? Así pensaba Augusto Comte. ¿Ya? Luego te hace una clasificación de las ciencias, Augusto Comte, ¿ya? Como medio para reformar la sociedad, la sociología se presenta como la ciencia más compleja, pues estudia al hombre, objeto que se necesitan conocimientos de otras disciplinas para comprenderla cabalmente, ¿ya? A ver, entonces tenemos clasificación de la ciencia según su complejidad, ciencias de los objetos más complejos, ahí está la sociología a la cabeza, y ciencias de los objetos más simples, ¿no es cierto? Desde las matemáticas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pasando por astronomía, física, química, biología, ¿ya? ¿Qué cosa estudia la sociología y la biología? Cuerpos organizados vivos. La química, la física y la astronomía, cuerpos brutos inertes. Y las matemáticas, figuras y relaciones abstractas, ¿ya? Esa es la clasificación de las ciencias que te propone Augusto Comte, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre Augusto Comte? ¿Ya? A ver, para pasar ya a el voluntarismo, que es lo último que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguna pregunta, jovencitos? A ver, ¿todo claro? ¿Están ahí? A ver. Ya, debo suponer que todo está claro, ¿no, jovencitos? Voy a continuar, ¿ya? Ya. Terminamos, ¿ya? El voluntarismo. Corriente crítica de la modernidad que considera falso el progreso debido a la razón, ¿ya? Y que lo propio del hombre son aspectos irracionales como la voluntad o el instinto. Ya, mira, al comienzo vimos esto, chicos, te quiero recordar esto. ¿Ya? Frente a la afirmación o tesis de que el hombre progresa debido a la razón, ¿quiénes estaban a favor de eso? Vimos al idealismo alemán, Hegel, ¿no? La razón universal, ¿no? ¿Ya? Ya todo nos lleva a la idea suprema, razón suprema, que es Dios, ¿no? El positivismo, ¿no? La ciencia es la única fuente del conocimiento y el progreso, ¿no? Y hemos visto a los críticos, ¿no? El marxismo, ¿no? Que plantea que no. Y vamos a ver ahora el voluntarismo, que también cuestiona esa tesis, ¿ya? Como estás viendo, entonces el voluntarismo cuestiona, critica esa tesis, ¿ya? ¿Ya? Considera falso el progreso debido a la razón, ¿ya? Ya que lo propio del hombre, ¿qué cosas son? Más bien los aspectos irracionales, como por ejemplo la voluntad o el instinto. ¿Sabes qué piensa Nietzsche? Vas a ver, para Nietzsche más bien la razón, ¿ya?
ata al hombre y no le permite dar rienda suelta a su voluntad de poder. Si el hombre diera rienda suelta a su voluntad de poder, estaríamos mucho más evolucionados. Pero no, el hombre no le da rienda suelta a esta voluntad de poder, este instinto, ¿ya? Producto justamente de ideas, ¿no? Como las del socialismo, el cristianismo, eso de ayudar al más débil, ¿ya? Nietzsche está en contra de todo eso, ¿ya? Entonces, características del voluntarismo, pues se llama voluntarismo, ¿no? Viene de voluntad, ¿ya? Voluntad, ¿ya? Eso es lo que realmente define al hombre, no su racionalidad, sino su fuerza de voluntad, ¿ya? Características, entonces, irracionalismo. ¿Por qué el voluntarismo es irracionalista? Porque considera que lo principal en el hombre son aspectos no racionales, como por ejemplo el sentimiento, el instinto, la voluntad o las ganas de vivir. Eso es lo esencial en el hombre, más que la razón. ¿Ya? Eso es lo esencial en el hombre. ¿Ya? Hay una crítica a la modernidad, a esa idea de que la razón lo resuelve todo. Hay un rechazo al progreso. Como la razón es artificial, entonces la historia no sigue una línea de progreso. Por el contrario, la historia es cíclica. El hombre siempre se encuentra en la misma situación nomás. ¿Ya? Pueden avanzar la tecnología, pero el hombre no avanza, no se desarrolla realmente, dice, ¿ya? Justificación del fascismo incluso, dicen algunos, ¿ya? Como producto de su crisis, el capitalismo generará gobiernos totalitarios que enfatizarán asuntos como superioridad racional o nacionalismo, renegando de la igualdad, la democracia y el parlamento, ¿ya? Por eso algunos, ¿ya? Creen que Hitler, ¿no? Encontró sustento en el voluntarismo, ¿no? Bueno, pero en realidad malinterpretó, pienso yo, ¿no? A ver, ustedes me dirán al final de esto. Entonces tenemos como representantes a Schopenhauer y a Nietzsche, ¿ya? Schopenhauer dice, el mundo, o sea, los fenómenos ordenados racionalmente, es siempre una representación para el sujeto. El sujeto está fuera de todo espacio y tiempo, de toda razón, ¿ya? El sujeto está gobernado por la voluntad, está fuera de todo espacio, tiempo o razón. El sujeto está gobernado por la voluntad, ¿ya? La voluntad impulsa a buscar satisfacer necesidades que nos causan dolor. Cuando logramos satisfacer una necesidad, caemos en el aburrimiento y otra vez vamos tras una nueva necesidad. Por eso la vida humana se encuentra entre el dolor y el tedio. Eso es lo que dice Schopenhauer, ¿ya? La vida humana, ¿ya? Es un péndulo, dice, entre el dolor y el tedio, dolor y tedio, ¿ya? O sea, una necesidad te causa dolor, la satisfaces y ahora estás aburrido. Tienes que buscar una nueva necesidad o aparece una nueva necesidad, otra vez dolor. La satisfaces, otra vez aburrimiento. Esa es la postura de Schopenhauer, ¿ya? Claro, él era alguien de clase media, pues. A ver, ponte en el lugar de alguien de clase media, por ejemplo, un hombre, ¿ya? Jubilado ya, ¿no? Hijos ya los tuvo, estudios ya los tuvo, trabajo ya lo tuvo, casa, carro ya lo tuvo. Y ahora su vida, ¿qué hace con su vida? Es tedio, aburrimiento, ¿ya? Cuando superas las necesidades viene el tedio, el aburrimiento. Esa es la vida, entonces. O bien dolor o bien tedio, aburrimiento. Así pensaba Schopenhauer, ¿ya? Y de esto podríamos hablar bastante sobre lo que él dice, pero bueno, hoy día no es el caso. Lo estamos mencionando y sobre todo queremos abordar nosotros a Nietzsche, ¿ya? Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Nietzsche. Es un biologicista partidario de la teoría de Darwin, ¿ya? Creído el profeta del futuro, fue autor de Así hablaba Zaratustra. No es un libro muy grande, lo puedes leer, ¿eh? La Gaia Ciencia es otro de sus libros, ¿ya? ¿Qué cosa propone Nietzsche? Atención, ¿eh? El amor fati. ¿Qué es ese? Es el amor a la naturaleza tal como es. Ese es amor fati. Es amar a la naturaleza tal como es, ¿ya? ¿Y cómo se cultiva este amor a la naturaleza tal como es? Mediante el espíritu dionisiaco, justamente dando rienda suelta a tu naturaleza, a tus instintos, ¿ya? A eso le llama espíritu dionisiaco, ¿ya? Y Nietzsche alienta a que le des rienda suelta a ese espíritu dionisiaco que está dentro de ti. Es la fuerza instintiva e impulso pleno de vida, ¿ya? Rompe cadenas, rompe prohibiciones, ¿ya? ¿Ya? Y da rienda suelta a tu espíritu dionisíaco, ¿ya? Tus instintos, ¿de acuerdo? Tu voluntad, ¿ya? Entonces el espíritu dionisíaco se deriva justamente de tu voluntad, y tu voluntad que es voluntad de poder,
¿ya? Es la fuerza de dominio que mejora la especie al eliminar a los más débiles. ¿Has visto que en la naturaleza el más fuerte se impone, ¿sí o no? Y el débil sabe su lugar, se somete, ¿sí o no? Mira los lobos, los perros, los leones, las hienas, cualquier mamífero, ¿no es cierto? ¿Ya? Los más fuertes dan rienda suelta a eso, a su poder, y los más débiles se someten, ¿ya? Entonces así debería ser también en la sociedad, piensa Nietzsche, ¿ya? Entonces dar rienda suelta a tu espíritu unisacro, eso de ser humilde, ¿no? Si tú eres más capaz, ¿por qué vas a ocultarlo? Si eres más fuerte, ¿por qué vas a ocultarlo? ¿De acuerdo? Dar rienda suelta a tu voluntad de poder, ¿ya? A esa fuerza de dominio, dice, ¿ya? Que es la que permite el desarrollo, dice, porque elimina a los más débiles. Fuerte lo que dice Nietzsche, ¿no? La moral de los amos. Esa es la que hay que practicar, dice, la moral de los amos, ¿ya? Son los valores aristocráticos que reflejan el espíritu dionisiaco, acá está, y además también refleja la voluntad de poder, ¿ya? ¿Cuál es esa moral de los amos? La soberbia, la individualidad, el orgullo. Mira, como Nietzsche te hace una revisión de los valores morales, ¿ah? Porque él dice, el cristianismo, ¿qué te dice? En vez del orgullo, que hay que ser humilde, que en vez de en la individualidad hay que pensar en amar hasta el enemigo, en vez de soberbio hay que humillarse. Entonces, no, eso está mal, el cristianismo te ha enseñado mal, más bien hace daño a la humanidad, te va a decir más adelante Nietzsche. Porque el cristianismo lo que te ha dado es una moral de esclavos, eso dice Nietzsche. Cuando lo que debemos nosotros tener es una moral de amo, ser soberbios, individuales, orgullosos. Así pensaba Nietzsche, ¿ya? Y esta moral de amo se deriva de la voluntad de poder, que se deriva del espíritu dionisiaco, ¿ya? Esto es lo que propone Nietzsche, ¿ya? Por eso va a cuestionar duramente, ¿qué cosa? El espíritu apolineo, que es lo que domina en la actualidad, dice, ¿ya? Él dice, debiera gobernar o dominar el espíritu dionisiaco, ¿no? De fuerza instintiva, impulso de vida, pero no, ¿qué cosa domina? El espíritu apolineo. ¿Cómo es el espíritu apolineo? El espíritu apolineo es la razón, la facultad del orden y la medida, o sea, los límites, ¿ya? Lo adecuado, mantener el equilibrio con el espíritu unísaco, ¿no? ¿Te acuerdas que, por ejemplo, hay varios filósofos que te plantean el justo medio, nada de excesos? Ya, ese es el espíritu pues apolineo, ¿ya? Límites, le pone límites a los instintos humanos, no le dejan hacer, no le permiten al hombre ser como realmente él quisiera, porque le ponen un conjunto de leyes, límites, valores que no le permiten ser como él quisiera, ¿no? Y desde niño, ¿no? Al niño, por ejemplo, no le dejan ser, él quiere saltar, correr, trepar, no lo dejan, no te ensucies, no agarres, deja eso. Entonces no le permiten desarrollar el espíritu de Nisaco y le imponen un espíritu apolineo, aburrido, ¿ya? Así pensaba Nietzsche, ¿ya? ¿Qué más? Él culpa de eso a Sócrates, ¿ya? Es el primero de los antihumanos, ¿ya? O sea, en contra de la humanidad, ¿no? Porque no quiere que demos rienda suelta a los instintos, ¿ya? Luego también va a culpar a Platón y Aristóteles, que promueven el desprecio a la vida y proponen en su lugar la razón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Luego también como él propone la moral de los amos, cuestiona la moral de los esclavos, ¿ya? Aquella que promueve la sumisión, ¿ves? La resignación, la obediencia, actitudes contrarias a la real condición humana. ¿Cuál es la condición humana? La voluntad de poder, el orgullo, la soberbia. Eso es lo natural en el ser humano, dice Nietzsche. Pero ¿qué te impone una moral de esclavo? Y él culpa sobre todo al cristianismo. Y él te daba toda una explicación, ¿ah? El cristianismo es una religión hebreo. Los hebreos han sido esclavos, siglos esclavos de los egipcios, luego esclavos de los romanos. ¿Ya? Por eso hablan de un Salvador que los va a liberar, ¿eh? ¿No? Del esclavismo, ¿no es cierto? Ese era Jesús, ¿no? Pues ustedes los judíos tienen una forma de creer un poco diferente a como creen los católicos, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, en fin. Entonces, como han sido esclavos, ellos te imponen una moral de esclavos, pues. ¿Ya? Acá está. El cristianismo dice, promotora de una moral de esclavos, con valores como la caridad, la bondad, la compasión, que según Nietzsche están sobrevalorados, ¿no? En su lugar, ya te dije, él propone una moral de los amos, la soberbia, la individualidad, el orgullo, te propone, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eh, yo tenía un profe en la universidad que tenía una postura parecida a esta, ¿ya? Una vez llegaron a una clase que teníamos los chicos de la católica, ¿ya?
y nos hizo ver la diferencia. Estos chicos de la católica interrumpían la clase, preguntaban lo que querían. A veces la verdad te hablaban tonterías o preguntas, no sé, bueno, no hay pregunta mala, ¿ya? Pero decían cualquier cosa, porque para preguntar algo daban vueltas. Pero mira, tenían seguridad para expresar. Sus ideas de repente no eran muy buenas, pero eran, bueno, de algunos sí, ¿ah? Pero en un común denominador era que eran muy seguros para expresar sus ideas, se tomaban su tiempo. En cambio nosotros muchas veces veníamos de condición mucho más humilde ahí en San Marcos, apuraditos preguntábamos con miedo, con vergüenza, ¿qué dirá? O sea, el profesor nos decía, miren, aprendan de ellos. Ellos son seguros, ¿no? De lo que dicen, ¿ves? Que nosotros tenemos esa idea de callarnos, de guardarnos nuestros comentarios, no contradecir al profesor, y eso está mal, decía el profesor, ¿no? ¿De acuerdo? Claro que con mi aula se peló, porque mi aula sí fue muy polémica, sí, uy, recuerdo. Hasta ahora los profesores recuerdan a mi aula, ¿no? La base 88, ¿no? Muy polémica. Ya, pero en un momento el profesor no nos conocía, pues sí, hablo de esa manera, ¿no? Como que ellos tenían la moral del amo, ¿no? Los chicos de la católica, y nosotros teníamos la moral del esclavo, de humilde, calladito, ¿no? Así nos decía. Bueno, socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo también promueve una actitud de revancha y de igualdad entre los hombres, ¿no? Cuando en realidad hay que dar rienda suelta, que se impongan los más fuertes, ¿ya? Eso de ayudar a los débiles, Nietzsche no pensaba así, ¿ya? Y en general, con todo esto cuestiona la modernidad. Dice, todo lo mencionado anteriormente son productos de las sociedades modernas que se presentan como generadoras de progreso gracias a la razón. Por el contrario, la razón, al no ser natural, sino impuesta, oprime al hombre, lo transforma en un ser sometido por un orden y una moral de esclavos, ¿ya? Eso decía Nietzsche. Entonces, para superar esto, ¿ya? A ver, mira, en resumen, Nietzsche propone el espíritu dionisaco, la voluntad de poder y la moral de ambos. ¿Pero qué tenemos en la actualidad? Espíritu apolineo y moral de esclavos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sustentada por el cristianismo, el realismo y la modernidad. Ya. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo dejamos de lado la moral del amo para alcanzar, perdón, cómo dejamos de lado la moral de esclavos para alcanzar la moral de amo? ¿Cómo dejamos el espíritu apolineo para volver al espíritu dionisaco? ¿Cómo hacemos eso? Entonces Nietzsche propone lo siguiente. Primero, decretar la muerte de Dios. ¿A qué se refiere con decretar la muerte de Dios? El fin de toda verdad absoluta que no se ha impuesto a la modernidad, porque no existen verdades absolutas. Al fin y al cabo, más que la razón, lo que se debe imponer es la voluntad, los instintos, dice Nietzsche. ¿Ya? Además también que esto de esta idea estoica de que ya se viene el fin del mundo, ¿no? Frena al hombre, no le permite ser libre, ¿ya? Entonces él decreta la muerte de Dios. Aparte que también se refiere a que mucha gente en Europa en esa época dejaba de creer en Dios y en la posibilidad de verdades absolutas, ¿ya? ¿Qué más propone? La transmutación de los valores. Al no haber ideas o verdades absolutas, entonces los valores pueden ser cambiados. Esa es transmutación de valores, ¿no? ¿Te acuerdas que mientras que el cristianismo te propone, mira, caridad, bondad, compasión, ¿qué cosa propone Nietzsche? Soberbia, individualidad, orgullo. ¿Ya? A eso se refiere con transmutación de valores. ¿Ya? Una vez denunciadas las verdades de la modernidad, se debe adoptar nuevos valores, los de la moral del amo. ¿De acuerdo? Esa es la transmutación de los valores. ¿Ya? Y finalmente, de todo esto se va a derivar el superhombre. ¿Qué es el superhombre? El superhombre es el nuevo hombre, es el hombre del futuro, pues chicos, ¿ya? ¿Ya? Es el nuevo hombre, producto de la transmutación de los valores y la muerte de Dios, ¿ya? Es el verdadero ser humano, aquel que recupera el espíritu dionisiaco, la moral de los amos y la voluntad de poder. Ese es el superhombre para Nietzsche, ¿ya? Aquel que recupera, repito, ¿ya? El espíritu dionisiaco, la moral de amo y la voluntad de poder, ¿ya? Partiendo de la transmutación de valores y la muerte de Dios, ¿ya? No existe ya los valores universales absolutos que propone el cristianismo. A eso se refiere con la muerte de Dios, ¿ya? Por lo tanto, debemos cambiar los valores, ¿ya? ¿De acuerdo? A eso se refiere con el superhombre, ¿ya? No estar esperanzado en un Dios que te da valores y te dice qué hacer, no. Tú mismo ser capaz de crear los valores y cambiarlos. Ese es el superhombre, según Nietzsche. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos?
¿Se entiende? Lo que dice Nietzsche, lo que propone Nietzsche. ¿Ya? Entonces el superhombre no tiene superpoderes, ¿sabes? Sino transmutación de valores, la muerte de Dios. ¿Ya? No está esperanzado en un Dios que le va a resolver todo, ¿no? Él mismo toma las manos, su destino en sus manos, ¿ya? ¿Ya? Y decide, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué valores seguir? Y así recupera su espíritu dionisíaco, su moral de amo y la voluntad de poder. Eso es lo que dice Nietzsche. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya, vamos a ver la práctica. Acá sí quiero su participación, por favor. ¿Ah? A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me contesta la pregunta uno? Si usan el micro, mejor, ¿ya? Porque esto es salir de pantalla para ver qué dicen en el chat. Pero bueno, igual, lo dejo a su libre albedrío, ¿ya? Pero a ver. Uno, las llamadas tres fuentes del marxismo. Cuidado, ¿ah? No dice las tres partes, ¿ah? Dice las tres fuentes del marxismo. A ver, ¿quién se acuerda cuáles son? A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver. A ver por el chat, ya, vamos a ver por el chat. Hay un valiente por el chat. Torreblanca, muy bien, la B dice Torreblanca. Torreblanca es un alumno excepcional, no creo que se equivoque, vamos a ver. De mi experiencia, Torreblanca se equivoca muy poco, ¿ah? La B, claro. Muy bien, Torreblanca, no has decepcionado, como tenía que ser. Sí, me acuerdo de varios de ustedes, ¿eh? Ya está. Muy bien, claro. Las tres fuentes del marxismo son la dialéctica de Hegel, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿No? Claro, en la teoría estaba como eh, la filosofía idealista alemana, ¿no? Bueno, pero básicamente es Hegel, ¿no? Y su dialéctica, ¿ya? Eso les podía confundir a algunos de repente, ¿no? El socialismo utópico francés sí están con su mismo nombre, y la economía política o clásica inglesa de, ¿no? Adam Smith y David Ricardo, pues, ¿no? ¿Cierto? Claro, ¿ya? Entonces la filosofía clásica alemana tomaba de Hegel, acá está Hegeliana, y de Feuerbach, del socialismo utópico francés, ¿no? Saint-Simon, por ejemplo, y de la economía clásica inglesa de Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Sí, la respuesta es la B. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No es cierto? Fácil, fácil no estaba, pero no había otras opciones, ¿no? ¿Ya? No había otras opciones. ¿De acuerdo? Ya. Dos. Marx propone que el modo de producción determina la ideología. ¿Ya? Cuando hablamos de modo de producción, chicos, me refiero al modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista. Esos son modos de producción, ¿ya? Ya, el modo de producción determina la ideología, y la ideología es el modo de pensar, pues, ¿no es cierto? Esa es nuestra ideología, cómo pensamos, ¿ya? Y las instituciones que se desarrollan en la sociedad también, ¿no? Esto se resume en, a ver, ¿quién me contesta la número dos? ¿Cómo se resume eso? ¿Nadie? Ya, vamos a avanzar. Ahí está, ahí está, ahí está. Otro valiente, otro valiente, otro valiente. A ver, bueno. Otra vez Torreblanca, la D dice, vamos a ver. Yo sé que si le diera más tiempo, varios de ustedes responderían. Ah, sí lo sé, no crean que no. Ya chicos, sí lo sé. Yo sé que sí. Les doy, la verdad, muy poco tiempo, ¿no? Creo que le doy 30 segundos y menos por pregunta, ¿no? Ya. A ver, entonces, claro, la D, el ser social determina la conciencia social. Cuando hablamos del modo de producción, hablamos del ser social, tu práctica cotidiana, ¿ya? Y cuando hablamos de ideología, e instituciones también, esa es la conciencia social. Sí, la respuesta es la D, ¿ya? Entonces te dije, por ejemplo, un hombre de la época del esclavismo no piensa igual que un hombre de la actualidad. ¿Por qué? Porque tenemos prácticas, o sea, seres sociales diferentes. Por ejemplo, a ver, algunos en el salón, supongamos que, a ver, por ejemplo, ya, el joven Jara me dice, o nos cuenta a todos, ¿no?
Ahí en mi casa tengo 5 esclavos yo. Todos diríamos, ¿qué? ¿What? Eso es delito incluso en la actualidad, ¿sí o no? Es delito, ¿eh? El esclavismo es delito. Y si hay niños, peor todavía, te vas preso, ¿eh? ¿No es cierto? Ya. Pero supongamos que estamos, a ver, ¿ya? En el siglo I, ¿ya? El siglo I, ¿ya? Después de Cristo, ¿no es cierto? Y Jara dice lo mismo, ¿no? Vivimos en el modo de producción esclavista y él dice que tiene 5 esclavos, ¿no? Entonces Toledo dice, ¿5 nada más? Yo tengo 50 esclavos y no digo nada, diría él, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Y esa conversación sería entendible en ese contexto. Y nadie se sorprendería, nadie se indignaría, nadie se molestaría, ¿no? Porque era normal tener esclavos, así se pensaba. Es más, pensadores grandiosos como Platón, Aristóteles, estaban de acuerdo, ¿sí? Con la ellos no eran demócratas, ¿eh? Ellos eran aristócratas, ellos proponían que la aristocracia es la mejor forma de gobierno, y aceptaban eso, incluso hasta lo argumentaban, ¿eh? Es natural que haya hombres que manden y hombres que obedezcan, pues es normal. Así como es natural, decía Aristóteles, que mande el hombre y la mujer obedece. Mira, Aristóteles, sí, machista, pero no lo juzguemos, pues entendamos cómo se pensaba en esa época, el modo de producción, ¿ya? Esclavista los llevaba a ese tipo de pensamientos, ¿ya? En cambio, un hombre del siglo XXI, ¿ya? En una sociedad capitalista, es otro modo de producción, piensa totalmente diferente. Pues, no sé, creo que nadie aquí aceptaría el esclavismo, ¿no es cierto? Es más, estamos tratando también de barrer el machismo también, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa pretensión de que el hombre es superior, pues, ¿ya? En ese proceso estamos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, pues. El modo de producción determina, ¿ya? La ideología o la forma de organizarnos que tenemos en instituciones. Eso se resume en el ser social, determina la conciencia social. Ahora, también lo podemos aplicar también entre nosotros mismos. Hay diferencias también, por ejemplo. Ser social, una cosa es ser dueño de los medios de producción, otra cosa es ser quien vende su fuerza de trabajo. Y según eso, tenemos una conciencia social diferente también, o pensamientos diferentes también. ¿Ah? ¿Ya? Se puede explicar así de manera histórica y también en el momento actual. Listo, esa es la D. 3. La filosofía nietzscheana se caracteriza por, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la opción mejor? A ver, ¿cuál podría ser la mejor opción? Análisis epistemológicos. Nietzsche comienza a hablar de qué es ciencia, cómo es la ciencia, no, ¿no es cierto? Despreciar la filosofía presocrática. Los filósofos antes de Sócrates son tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, no, más bien él desprecia, ¿no? A Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, más que despreciarlo, los critica, ¿no? ¿Ya? Porque imponen, ¿no? Un espíritu apolineo, ¿no? Dionisiaco, ¿no? Ser sistemática y orgánica, no, hay muchos temas sobre los cuales Nietzsche no abunda, ¿no? Exaltar la tradición racionalista, al contrario, ¿no? Él exalta la voluntad sobre la razón. Su furibunda crítica a la moral occidental, sí, la moral occidental es el cristianismo, básicamente, claro, ¿ya? La 3, la respuesta es la E, ¿ya? 4, considerado como fundador de la sociología, a cual llamó física social. Ya sé si se acuerdan, a ver. ¿Quién le llamó a la sociología física social? Aquel que decía que justamente la sociología tenía que adoptar, ¿ya? La metodología de la física. Pues, ¿quién fue ese? Augusto Conte, ¿no es cierto? El positivista Augusto Conte. Acá está como Conte nada más. Augusto Conte. ¿De acuerdo? 4 de Augusto Conte. ¿Ya? 5. El concepto noumeno, ¿te acuerdas de Kant? Kant dice que no podemos conocer el nómeno, solamente el fenómeno, ¿ya? Y el a priorismo, ya ves, ambos son conceptos de Kant, ¿no es cierto? O la filosofía de la totalidad que propone Hegel, según Conte, ¿a qué estadio corresponden? Porque estas son esencias, ¿sí o no? Esencias. Si hablamos de esencia, nos estamos ubicando en el periodo metafísico o filosófico, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es la adolescencia de la humanidad, ¿no es cierto? Antes de llegar al estadio positivo. Estamos en el estadio metafísico, ¿ya? 5 es C, 5C, ¿ya? 4E, perdón, 3E, 4D y 5C, estamos viendo ahorita. 6.
Según la lógica de la filosofía hegeliana, la historia, ¿qué cosa muestra? Esto, ¿no? La búsqueda del espíritu hacia la libertad. O si tú quieres, la marcha del espíritu hacia la libertad, ¿no? Más racionalidad, más libertad. Esa es la dirección que sigue la historia, según Hegel. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hasta encontrarnos con Dios, que es la razón absoluta, pues en algún momento será. Eso es lo que diría Hegel, ¿ya? 6. 7. Comte propone que el único conocimiento con sentido que se basa en hechos que pueden ser probados empíricamente, ¿cuál es? El de la ciencia, pues, ¿ya? Augusto Comte, ¿ya? Positivista. El verdadero conocimiento que tiene sentido y se puede probar empíricamente es el que te proporciona la ciencia, nadie más. 8. En el contexto del voluntarismo que propone Nietzsche, el hombre se superará a sí mismo cuando, eso de superarse a sí mismo es convertirse en el superhombre, pues. ¿Cuándo es que el hombre se va a convertir en el superhombre, se va a superar a sí mismo? ¿Cuándo asuma la moral cristiana? No, al contrario, él critica la moral cristiana, ¿no? Que es moral de esclavos, dice, ¿no? Se guíe por el intelecto y anule su voluntad. No, al contrario, él plantea que, ¿no? La voluntad es superior a la razón, al intelecto, ¿sí o no? Aceptemos que no existe diferencia alguna entre los seres humanos, ¿no? Él dice que sí hay diferencias, ¿no? Es más, él dice que debe imponerse el más fuerte, ¿no? Como ocurre en la naturaleza, ¿no? Se guíe por su voluntad practicando la moral del amo. Esa es. Se guíe por su voluntad, que es la voluntad de poder, básicamente, ¿ah? ¿Ya? El hombre quiere dominar, es natural en él, dice, ¿ya? Y debe practicar por eso la moral del amo, ser orgulloso, soberbio. ¿Ya? Esa es la respuesta, la D, ¿ya? 8D. 9. Según Hegel, el espíritu objetivo, ¿te acuerdas que había un espíritu subjetivo? Es tu espíritu, lo que tiene cada ser humano, lo que debe estudiar o debe ser estudiado por la psicología. El espíritu objetivo, en cambio, está fuera de ti, ¿no? Tú cómo te organizas socialmente, ¿ya? Estamos hablando entonces, cuando hablamos de espíritu objetivo, hablamos del Estado, de la sociedad, ¿no? ¿Dónde está eso? A ver. Mm, esta es pues. Familia también, ¿ah? Sociedad y Estado son formas de organización, ¿ya? Que tienen que ver con el espíritu objetivo, que está fuera de nosotros, ¿ya? Pero que se derivan del espíritu objetivo, ¿ya? Familia, sociedad y Estado, ¿ya? Ahí en la teoría hemos visto sociedad y Estado, pero sí, la familia también es parte de, ¿ya? El espíritu objetivo, ¿ya? Entonces, espíritu subjetivo, lo que está en tu mente, tus sentimientos, tus creencias, tu pensamiento. Espíritu objetivo, la familia, la sociedad, el Estado. Y el espíritu absoluto, ¿no? Bueno, nos acercamos a él con la religión, el arte, la filosofía, decía, ¿no? Bueno, pero acá te están preguntando por el espíritu objetivo y la respuesta es la C, ¿ya? Familia, sociedad y Estado. 10. Identifique la alternativa que no corresponde con la filosofía de Hegel. Hegel es idealista, acuérdate, ¿ah? Historicidad de la razón, ¿no? Sí dice, pues, ¿no? La razón va evolucionando. Dialéctica del ser. Mm. Él más bien propone una dialéctica de las ideas, ¿no es cierto? De las ideas. Vamos a ver qué más hay. La naturaleza determina la idea. La naturaleza determina la idea. Claro, porque el ser para él puede ser la idea, pues la idea es el ser, ¿no? Pero que la naturaleza determina la idea, no, parece al revés, ¿no? La idea es la que determina la naturaleza. Qué rara pregunta. El materialismo dialéctico, no, esa es la postura de Marx, ¿sí o no? ¿Ya? La síntesis es la superación de la contradicción entre la tesis y la antítesis. Ya, eso sí es de él. Dialéctica del ser. Ya, entonces estamos entre la C y la D, ¿ah? Ya, lo que sí está clarito es que el materialismo dialéctico no es pues de Hegel. Hegel no es materialista, Hegel es idealista, ¿no? La D es la respuesta clarita acá, ¿no? Sino que me queda la duda, la C. La naturaleza determina la idea. Es en un momento determinado, ¿no? Pero generalmente es la idea la que te viene la naturaleza, ¿ya? Entonces la C me ha quedado con la duda. Pero acá la respuesta es la D, eso sí es definitivo, la D. Sino que la C también me parece incorrecta también a mí, ¿ah? Además, ¿ah? ¿Ya, chicos? Pero la respuesta clarita es la D. Materialismo dialéctico es marxismo. Eso no es teoría de Hegel, ¿ya? La D es la respuesta, ¿ya? Y la C la dejamos ahí, creo que tampoco, ¿ah? ¿Ya? 11.
Señale lo que corresponde con el romanticismo decimonónico. El romanticismo decimonónico es del siglo XIX. Pues, ¿ya? Esto no lo hemos visto hoy día, ¿ya? Pero ¿qué propone el romanticismo decimonónico? También propone lo mismo, que por encima de la razón están los sentimientos. Eso es lo que dice el romanticismo, ¿ya? Confianza absoluta en el intelecto, no. La razón se antepone a los sentimientos, tampoco, es al revés. Aceptación de la tesis contractualista del Estado, no. Entonces, esto es irracionalismo, ¿ya? El romanticismo también es irracional porque considera que los sentimientos y emociones están por encima de la razón, ¿ya? El amor, por ejemplo, no se puede explicar a través de la razón, diría un romántico, ¿ya? 11D. Y por último, la llamada muerte de Dios, la transmutación de todos los valores. Y la exaltación de lo dionisíaco fue proclamado por, fácil, a ver quién me contesta eso. Exactamente. Nietzsche, la B, Nietzsche. Muy bien, Leva Vargas. Nietzsche. Listo, ya muchachos. Hasta ahí avanzamos, ya se nos acabó también el tiempo, ¿ya? Bueno, siempre es grato verlos, saludarlos, brindarles un poquito de conocimientos, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, jovencitos.